Buenas tardes. Estamos acá con Lucía y en familia, la misma cocina que escuchamos webinars de Maima otros días. Básicamente quería tomarme un rato para contarles qué es Sumatoria y qué hacemos desde Sumatoria, donde básicamente lo que nos ocupa. El PowerPoint, Sí, dale. ahí te comparto. Lo que nos ocupa fundamentalmente es mover dinero de A a B, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es como redefinir las finanzas, ¿no? En Sistema B se habla de redefinir el éxito de los negocios. Nosotros tenemos muy claro que es necesario redefinir el éxito de los negocios, que es necesario redefinir los negocios, y para eso nos parece que es fundamental que las herramientas y que todas las herramientas conjuguen en función de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y haciendo una pequeñísima mirada históricamente, en un momento de la historia se empezó o los economistas empezaron a incluir el riesgo en la ecuación financiera y pasaron un montón de cosas cuando se empezó a medir el riesgo y cuando se empezó a incluir el riesgo en las ecuaciones financieras. Y una de las cosas que nosotros consideramos, y que no es un invento nuestro, ni muchísimo menos, es que es necesario también incluir el impacto como resultado en esa misma ecuación financiera. Entonces, a partir de eso, consideramos que en la economía tradicional hay muchos fondos, hay mucho dinero, hay un exceso de dinero, y entendemos que para mejorar el mundo es necesario, y para mejorar nuestro país y para mejorar nuestro barrio, es necesario que los emprendimientos tengan impacto socioambiental positivo, declarado. Entonces, nuestra mirada está puesta en cómo hacer para llevar dinero a ese sector, a lo que nosotros llamamos nueva economía, que no lo llamamos nosotros, por supuesto. Una nueva economía que la dividimos, si se quiere, en economía de triple impacto, es decir, todos esos proyectos que seguramente muchísimos de ustedes forman parte, proyectos que tienen impacto económico, es decir, que son un negocio, es decir, que están creados a partir de la rentabilidad, pero que tienen como eje fundamental solucionar un problema, ¿no? Aliviar un dolor. Y a partir de aliviar un dolor pueden generar una rentabilidad. Esa economía que le podríamos llamar, no por una definición, pero le podríamos llamar una economía de triple impacto, es una de las economías a donde nosotros consideramos que tenemos que llevar dinero. Cuando digo dinero me refiero a dinero, recursos y algunas otras cosas. La segunda economía o la segunda mirada económica a donde ponemos el ojo en Sumatoria es la economía circular, esa economía donde el residuo pasa a ser un recurso y en este mundo de tanto residuo es importante que esa economía prospere. Y la tercera economía es la economía social, es decir, en nuestro país hay un porcentaje muy alto de personas que viven en situación de economía popular, hay un montón de trabajadores de lo que se llama economía popular, y nuestra mirada es cómo hacer para que esos trabajadores de la economía popular puedan desarrollar emprendimientos, unidades productivas, que de vuelta generen rentabilidad, generen valor económico para sus trabajadores. Y en ese caso, no es que generan impacto social como un emprendedor de triple impacto, sino que son impacto social. Y estamos hablando de millones de personas. Entonces, con la mirada puesta en esto, con la mirada puesta en esta economía de triple impacto, en esta economía circular y en esta economía social, empezamos a pensar diversos instrumentos, diversos vehículos para poder financiarla. Entonces, el primero, si querés pasar, Georgina, el primero de los vehículos o de los vehículos que llevamos adelante es una plataforma de micropréstamos específicamente diseñada para microemprendedores o mesoemprendedores, de lo que antes consideraba economía social, donde básicamente cualquier persona puede entrar y con un préstamo de más o menos 3.000 o 4.000 o 5.000 pesos, puede ser un poco menos o un poco más, puede ayudar a una persona prestándole dinero por un plazo determinado.
Empezamos esta plataforma hace algunos años, hace algunos pocos meses estamos elevando mucho el tráfico, y trabajamos mucho con instituciones de microcrédito o de mesocrédito en territorio, porque entendemos que no solamente es necesario llevar dinero, que no solamente es necesario llevar recursos económicos, sino que valoramos mucho la asistencia técnica. Por eso, en este caso, nos gusta trabajar pegados a Maima, ¿no? Porque son organizaciones que acercan algo que para nosotros es fundamental, que es esa asistencia técnica, que es esa contención, que es ese acompañamiento que cualquier tipo de emprendedor, ya sea un emprendedor de la economía social o un emprendedor de triple impacto, necesita. Entonces la plataforma es básicamente sumatoria.org. Hemos elevado mucho el tráfico y trabajamos mucho en esta primera línea. Si querés pasar, el segundo vehículo que llevamos adelante, teniendo en cuenta que no existía fondos de inversión de impacto en Argentina, es un fondo de inversión de impacto, donde básicamente lo que hicimos fue juntar dinero entre diciembre y enero de este año, juntar dinero que básicamente pusimos dentro de un fideicomiso, y a partir de eso, de manera formal y específica, definimos un proceso de impacto socioambiental para poder evaluar el impacto social de cada uno de los proyectos que se nos acercan o que nosotros vamos a buscar. Impacto social que medimos de manera muy rigurosa, y a partir de eso, y si el programa pasa el impacto social, hacemos un análisis de impacto económico, que no importa, pero que es básicamente para analizar si el proyecto va a suceder con ese dinero y si tiene capacidad de repago. Este fondo, que se llama Sigma, es nuestro segundo vertical, y es un vertical que está dotado con fondos que buscan rentabilidad. Son fondos que tienen tasas de interés y son préstamos, es un fondo de préstamos. De vuelta, específicamente diseñado para llevar adelante o para financiar proyectos con desarrollo social, con foco en ambiente o con foco en educación y cultura. Y ese es un proceso que está en proceso, y es un fondo que está en proceso y está funcionando. El tercer, si querés avanzar, el tercer vehículo, que es 2 slides para adelante, en función de la pandemia específicamente, es Covida, es un fondo específico que es mucho más paciente, que es mucho más, con un costo mucho más bajo, y que está orientado a emprendedores de vuelta de triple impacto o emprendedores sociales que requieran financiamiento por la coyuntura, que estén dispuestos a pagar o a repagar el capital, casi que en algunos casos lo hacemos sin tasa de interés, pero con foco de vuelta en economía social, de subsistencia si se quiere, en reactivación de impacto, en proyectos como muchos de los que están aquí, que seguramente tienen impacto socioambiental y necesitan un apoyo específico, o respuestas estratégicas, ¿no? como proyectos específicos que estén trabajando en pos de la pandemia. Tanto el fondo Covida como el fondo Sigma, que son los dos fondos que hoy están coexistiendo dentro de Sumatoria, tienen como algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, el costo de tasa, en general son costos más bajos, y lo entendemos como un proceso artesanal. No es que tenemos una tasa específica a la cual cualquiera que entre va a ir a esa tasa, sino que cada proyecto hacemos un análisis particular, y la tasa sucede a partir de un vínculo con cada uno de estos emprendimientos. El segundo es el acceso. Muchos de estos emprendedores, específicamente quienes forman parte de emprendimientos de la economía social, no tienen acceso en general a la banca o a las finanzas tal como pueden tener algunas otras empresas. Por lo tanto, nos interesa mucho acompañar a emprendedores o emprendimientos que no tienen demasiado acceso. La tercera es la mirada específica de cada proyecto. En inglés se dice customización, como poder pensar proyectos o productos para cada iniciativa. No sé, una gracia en capital, que no nos paguen el capital al principio, o esperar, no sé, algún cobro para nosotros cobrar. Es decir, como darle cierta particularidad. Y la cuarta dimensión son los principios. Nos enfocamos, o nuestro paraguas
son las finanzas éticas, es la banca ética, la transparencia radical, la economía real, los proyectos con impacto social, cultural o ambiental, como concepto, ¿no? Y después, en los 3 minutos que me quedan, Sumatoria tiene 2, si se quiere, verticales más. Uno es un laboratorio, le llamamos Sumatoria Lab, a un laboratorio donde básicamente hacemos innovación aplicada y trabajamos en ver cómo hacer para configurar de vuelta las finanzas tradicionales con la nueva economía, que en general son situaciones que no dialogan demasiado entre sí. Y entonces para nosotros es muy importante, en función de la customización, es decir, de la respuesta personalizada, en función del acceso y en función de las tasas, poder encontrar eslabones perdidos, ¿no? Poder encontrar puntos de encuentro. Por ejemplo, en una garantía, capaz que una cooperativa de yerbateros de Apóstoles en Misiones piensa que no puede sacar un crédito porque no tiene una garantía, porque no tiene establecida una garantía, pero quizás en el galpón tiene muchas toneladas de yerba que están estacionadas. Nuestro trabajo ahí es acompañar ese proceso, entender qué es lo que hacen con esa yerba y eventualmente garantizar esa yerba y no salir a buscar una garantía que probablemente un banco les salga a pedir. Eso hoy es fundamental, por eso el laboratorio de innovación aplicada para nosotros es muy importante porque es praxis pura, ¿no? No es que hacemos un laboratorio de ideas, sino que cómo hacer todo el tiempo para, entendiendo que hay un valor muy fuerte en la economía de triple impacto, entendiendo que la economía social es una respuesta profunda y muy sensata a la informalidad y a la pobreza en nuestras latitudes, cómo hacer para que las finanzas se encuentren con esa otra economía. Y el otro vehículo que llevamos adelante es un vehículo un poco más específico, pero me parecía que también era interesante comentarlo, que es un fondo de ganadería regenerativa. Entendemos que es necesario reducir el calentamiento global. Entendemos que ese calentamiento... la diapositiva, ¿no? Sí, entendemos que ese calentamiento global se reduce capturando carbono, sacando carbono del ambiente, y entendemos que una de las mejores formas para que eso suceda es a partir del pastizal como respuesta. Por lo tanto, empezamos a crear un fondo de inversión para financiar a productores que quieran hacer transición a ganadería regenerativa. Y nos encontramos con la posibilidad de que ese productor que recibe dinero para transicionar a ganadería regenerativa tiene la posibilidad, tiene en su suelo algo que puede vender, que es ese carbono, que es esa unidad de regeneración, ¿no? Entonces estamos trabajando en un marketplace para poder tradear, para poder comercializar ese carbono. En fin, básicamente nuestra mirada, si querés poner la última diapositiva, nuestra mirada es de vuelta el encuentro entre la finanza tradicional y esa nueva economía, donde entendemos que es fundamental esa interdependencia. Entendemos que, como dicen algunas de las finanzas anteriores, el futuro de la humanidad va a depender de cómo repensemos los negocios, cómo repensemos el impacto y cómo repensemos las finanzas que estén a las órdenes de esa nueva economía. Así que, bueno, están mis datos por ahí y escucho preguntas o consultas del que necesite, pero básicamente nos interesa mucho acompañar a muchos de los que están acá, que seguramente son emprendedores y necesitan una mano de financiación para el desarrollo de su proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Matías, Kelly, por tu presentación. Yo me adelanto un poquito a las preguntas que pueden llegar, que pueden estar viniendo. Si pudieras definir quizás para cada línea montos máximos, tasa de interés o la fórmula de la manera en que se estima la tasa, algún plazo, como para dar algunos detalles. Sí, cuando nosotros hablamos cuando hablamos de personalización, nos referimos a que cada uno de esos proyectos son discusiones particulares. Los vehículos son como, de alguna forma, como para intentar ordenar la conversación. Pero un proyecto de microcrédito que nosotros podamos financiar está en 15 o 20 mil pesos. Un proyecto de mesocrédito puede estar en 250 mil pesos. Y proyectos más grandes pueden estar entre el millón y los 5 millones de pesos. Pero de vuelta, estamos analizando créditos mucho más altos que eso,
y estamos analizando Buenísimo. créditos más pequeños también. Y de vuelta, la tasa también es un proceso artesanal. En general nos movemos para el micro y meso con tasas de instituciones de microcrédito. Recuerden que nosotros trabajamos para el micro y meso con instituciones de microcrédito. Perfecto. Y con tasa Badlar más 5 más 10 específicamente para los créditos más grandes. Pero de vuelta, en el COVID, que es el nuevo fondo, estamos hablando de tasa del 0%. Dos cosas más, Buenísimo. Juan. La primera Perdón, es... Matías. Dale. Perdón, Matías. ¿Querés recordar cómo son las preguntas, Georgina? ¿Cómo Sí. puede la gente acercar las preguntas? Sí, ahí en el chat les dejé la página, es sli.dog y entran a, ponen hashtag MyMargentina y ahí vamos a ver cómo van las preguntas. Es como una encuesta, a ver qué pregunta es la más votada. Ustedes pueden votar Acá las ponemos preguntas, ¿sí? Maima Argentina. Si quieren, mientras termino la idea, Juan, que, Sí. digo, porque por alguna pregunta incluso que vi, es importante que nosotros financiamos negocios, y financiamos negocios que estén en funcionamiento, no financiamos una idea todavía, eso lo podremos hacer en algún momento, y solo financiamos deuda, o sea, no nos asociamos con los proyectos, de vuelta por ahora, pero por ahora son financiación de deuda, si se quiere, ¿no? Perfecto. Te adelanto algunas preguntas que estoy viendo en Slido. Por ejemplo, preguntan si los préstamos de sumatoria tienen algún beneficio impositivo para quienes prestan, para el que invierte. Para el que invierte, si tiene algún beneficio impositivo. Bueno, en principio, formar parte de un fideicomiso para un gran inversor, hay que analizarlo más positivamente, lo puedo conversar con cada uno, pero eventualmente formar parte de un fideicomiso nos lo puede decir bastante mejor, seguramente, me olvidé el nombre de la abogada de Becar Varela, Carolina. pero Carolina probablemente. Y después es... No lo tengo claro, pero lo podemos analizar. Gracias. Hay otra pregunta que si los monotributistas pueden recibir estos préstamos, los micro y los mezzo. Sí, de vuelta, cada una de las operaciones son específicas y la persona jurídica será parte de las cosas que evaluemos. De la misma forma, había una de las preguntas al costado que decía cómo evaluamos el triple impacto. Bueno, tenemos un sistema que se sostiene en OICO Credit, en Sistema B, donde en una serie de preguntas, en alguna visita en algún caso o en alguna presentación de documentación, lo que hacemos es analizar el impacto socioambiental de ese proyecto. Si pasa eso, se analiza el riesgo, es decir, se analiza la capacidad de repago o se analiza la capacidad de performance, así se llama a nivel financiero. Y después analizamos garantías. Y después estructuramos un producto, es decir, cómo será el crédito específicamente, ¿no? Es como un traje a medida, por lo que estás contando, ¿no es cierto? Bueno, es que es inevitable que sea por ahora un traje a medida, hasta tanto vayamos avanzando. Sí, sin duda es un traje a medida. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta por acá? A ver, Georgie, no sé si pudiste ver acá alguna están pregunta. las más votadas. Dice, buenas tardes, pregunta para Matías. ¿Los fondos están disponibles para emprendedores como personas físicas o obligatoriamente a organizaciones civiles? En principio está pensado a personas jurídicas, pero hay que analizar de vuelta caso por caso. Hay que analizar caso por caso. Los microcréditos los hacemos a través de organizaciones de microcréditos a personas físicas. El mesocrédito en general lo hacemos a unidades productivas como cooperativas a través de instituciones de mesocrédito. Y los créditos de Sigma o de Covida en general son a personas jurídicas, ya sea empresas o asociaciones civiles u cooperativas o federaciones, pero de vuelta, es importante el vínculo para poder analizar caso por caso. Gracias, Matías. Una última preguntita hay por acá en el chat. Si tiene algún costo, si hay una comisión, si hay algún costo de intermediación, o es simplemente la tasa de interés, ahí está todo metido. No, es la tasa de interés. Nosotros somos una ONG, y somos una ONG muy pequeña,
Por lo tanto, se llama como diferencia entre tasas, entre la tasa del inversor y la tasa del tomador, y nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño, por cierto, en esa tasa, porque de vuelta nos interesa que el costo sea lo más bajo posible, y de alguna forma poder ejercitar algo que no sucede, que es incluir el impacto en la tasa. Y eso es algo que vamos a tener que ir practicando a nivel mundial, ni siquiera es algo que exista demasiado. Por eso es tan importante darle como recorrido a las finanzas de impacto como para poder ir modelizándolo cada vez más. Buenísimo, buenísimo. A mí una de las cosas que me encanta de ustedes es que están muy alineados con lo que se llama banca ética, ¿no? Que es un movimiento muy fuerte que se está desparramando por todo el mundo, el concepto de llevar la ética a las finanzas. Matías, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar paso a la abogada, especialista en Derecho Laboral, Carolina Muriago. A ver si Carolina, si estás por ahí, si podés saludar. Hola. Ahí está Carolina, muchas gracias por estar acá. Ella está gracias al Estudio Becar Varela y gracias a la Red Federal Pro Bono, que nos conectó con ella. Es abogada senior del Estudio Becar Varela desde hace 12 años. Es especialista en Derecho Laboral y asesoramiento general empresario. Cursó su carrera de grado en la UBA y está terminando su maestría en Derecho Empresario de la Universidad San Andrés. Y es miembro de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, de la International Bar Association y de la Red Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Carolina. Todo tuyo. Gracias, Juan. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y bueno, primero muy cortito quiero contarles un poco que la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Red Federal Pro Bono cuentan con más de 1.600 abogados en el país que prestamos tareas de servicios de manera gratuita y voluntaria en casos de interés público. Así que sepan que cuentan con la comisión y para más información está la página probono.org.ar o redfederalprobono.com.ar. Vamos a pasar a hablar del tema de las relaciones laborales. No me voy a expandir mucho sobre cómo impactó el COVID-19 en las relaciones laborales, porque todos sabemos, lo estamos viviendo de alguna manera u otra. Así que quiero pasar a hablar de cuáles fueron las consultas que más recibimos respecto de qué medidas puede tomar el empleador. Hablo de empleador en general, independientemente de la cantidad de empleados que tenga, independientemente de la estructura jurídica. Sabemos que la ley de contrato de trabajo es una ley madre que regula las relaciones laborales, que este año cumple 46 años, y que no tiene mucha flexibilidad o no está preparada, digamos, para crisis o casos de fuerza mayor de la magnitud que estamos viviendo en este momento. Entonces, pasando a las preguntas que nos hicieron habitualmente es si se puede reducir el salario de los empleados que no están trabajando, o incluso de los que están trabajando tal vez de manera remota, si se puede reducir la jornada y qué otras alternativas hay. Respecto de la reducción del salario, vamos a decir que la ley de contrato de trabajo prohíbe la modificación unilateral por parte del empleador de cualquier elemento esencial del contrato de trabajo. El salario es un elemento esencial del contrato de trabajo, entonces no se puede modificar de manera unilateral. Uno pensaría, bueno, si no se puede de manera unilateral, se puede mediante acuerdo, y en realidad tampoco, porque el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo dice que será nulo y sin valor cualquier acuerdo entre partes que reduzca o suprima derechos del trabajador. Y habla de los derechos que están en la ley de contrato de trabajo, en convenios colectivos de trabajo, e incluso los que se dan en el marco de la relación individual de trabajo, un beneficio que daba, por ejemplo, el empleador. Entonces, en principio está prohibida la reducción del salario unilateral o con acuerdo. No pierdo de vista que hay empresas que están acudiendo a este recurso, asumiendo las contingencias, que son que el día de mañana el empleado reclame la diferencia salarial impaga por el periodo no prescripto, que son 2 años. Y algunas empresas han lanzado una suerte de programa de reducción voluntaria del salario y han tenido éxito, digamos, hay algunos empleados que se sumaron a esta iniciativa, teniendo en consideración que pocos están prestando tareas desde su hogar, o los que están prestando tareas no tienen el mismo caudal que tenían antes,
y en pos del mantenimiento de la compañía y para salvar, digamos, la situación de la empresa, han accedido a una reducción voluntaria del salario, pero todo esto conlleva las contingencias que dije hace un rato. La reducción de la jornada tiene un poco la misma contingencia, porque la jornada también es un elemento esencial del contrato de trabajo. De alguna manera está un poco más justificado cuando uno reduce la jornada y reduce el salario de manera proporcional, porque no es trabajar la misma cantidad de horas y que tenga una reducción del salario, sino que se acompaña con la reducción de la jornada. El tema acá es que, primero hay que tener en cuenta que la jornada part-time está específicamente regulada por la ley y no se puede exceder. Si uno pacta una jornada que tiene que ser de menos de 5 horas y media, si se excede debe abonar el salario completo. Entonces, ojo a cómo reducimos la jornada. Y el otro tema es que digamos, es importante que esto se entienda como una reducción voluntaria. Como no lo puede hacer el empleador de manera unilateral, debería haber cierto beneficio en esta reducción que estamos planteando para el empleado. Entonces, en algunos casos lo que sugerimos es que si hay una reducción del 50% de la jornada, que la reducción del salario sea del 40%, de modo que por hora trabajada tenga cierto beneficio. Esto en cuanto a la reducción de la jornada, hay que tener en cuenta el tema de los parámetros. Sabemos que la ley está planteada para un escenario de normalidad, entonces nosotros habitualmente cuando alguien quiere reducir la jornada hubiéramos dicho que el trabajador mande una nota, que explique los motivos personales. Bueno, en este caso estamos en una situación de crisis, pero sí hay que tratar de que sea con el mayor acuerdo posible y que no perjudique económicamente al trabajador. Esas dos opciones son más bien para esas situaciones en las que los empleados están prestando algún tipo de tareas. Por lo general, aquellos empleados que están sujetos al aislamiento social preventivo obligatorio están haciendo bajo la modalidad de teletrabajo. Para aquellas personas que no están prestando tareas, y para los empleadores que no pueden dar tareas porque no tengo tareas para asignarles, el decreto que prohibió los despidos, y que vamos a hablar ahora en 2 minutos, precisamente, digamos, dejó abierta la posibilidad de las suspensiones en el marco del 223 bis. El 223 bis lo que dice es que el empleador puede pactar individualmente con el empleado o colectivamente con un sindicato, si tiene empleados que están cubiertos por un convenio colectivo de trabajo, el pago de una suma no remunerativa, es una asignación no remunerativa que es un porcentaje del salario que hubiera recibido ese trabajador, no tributa aportes y contribuciones, salvo las contribuciones al sistema de obra social, y durante ese tiempo el trabajador no presta tareas. Este acuerdo tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Hasta hace poco desconocíamos cuáles iban a ser los criterios del Ministerio de Trabajo para homologar estos acuerdos, y finalmente se firmó un acuerdo tripartito, CGT, UIA, Ministerio de Trabajo, que expuso los lineamientos, y básicamente los principales son que cuando uno paga esta asignación no remunerativa, sea de un 75% del salario neto del trabajador, y que la suspensión no se extienda más allá de 2 meses. Este acuerdo tripartito fue nuevamente homologado por el Ministerio de Trabajo en la resolución 397, que expone un trámite express, podemos hablar si les interesa, pero es como para homologar rápido y casi de manera automática los acuerdos en este marco, que son de suspensión de tareas. Pasando al otro tema, el decreto 329 prohibió los despidos sin justa causa, los despidos por falta o disminución de tareas o fuerza mayor, las suspensiones por falta de disminución de trabajo y también por fuerza mayor. Entonces, prohibió las suspensiones que precisamente estaban previstas para casos de fuerza mayor, dejando abierta la ventana del 223, que es el que hablé recién. Y prohíbe los despidos sin justa causa. ¿Cuáles son las implicancias de esta prohibición? El despido, si se realiza en este momento, no tiene ningún efecto. Entonces el empleado en cualquier momento puede pedir la reinstalación en su puesto de trabajo con los salarios caídos que se fueron devengando. Hay que tener en cuenta que esta prohibición es de 60 días a partir del 31 de marzo, o sea que está vigente hasta el 29 de mayo, pero por algunos comentarios es de esperarse que esta prohibición se prorrogue, y prohíbe también aquellos que son por falta o disminución de tareas, que según la ley de contrato de trabajo uno podía desvincular por estos motivos y abonar una indemnización reducida, y tampoco se puede. ¿Qué
Otras formas de extinción sí se pueden. Se puede la renuncia, es plenamente válido, el correo está funcionando, el despido con justa causa, cuando tengo un motivo para desvincular al empleado, se puede hacer, y el mutuo acuerdo de partes que debe formalizarse ante escribano público. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta en este momento, y es que también rige la doble indemnización, conforme el decreto 34 de 2019, si alguien desvincula a una persona ahora, no solo corro el riesgo de reinstalarlo o de que sigan corriendo los salarios caídos, sino que además le estaría pagando con una doble indemnización que después difícilmente pueda recuperar. La doble indemnización está hasta el 9 de junio. Hay casos particulares como periodo de prueba, contrato a plazo fijo, que hay que ver básicamente caso por caso, pero después si les interesa los podemos revisar. Y después de esta noticia relacionada con la prohibición de despidos y suspensiones, llega el programa de asistencia al trabajo, el decreto 332, que fue modificado en 2 oportunidades posteriormente. Voy a hablar del decreto como está ahora, para no hablar de las modificaciones que hubo, y brinda asistencia a los empleadores cuya actividad económica estuviera afectada en forma crítica, que tuviera una reducción sustancial en sus ventas, y que tuviese una cantidad relevante de empleados afectados. Afectados son con coronavirus, con dispensa por estar en grupo de riesgo, por estar sujetos al aislamiento social obligatorio, etc. En definitiva, cada uno de estos requisitos tiene algún término que requiere cierta reglamentación. No se reglamentó, pero se creó un comité de evaluación y monitoreo, que es el que va viendo en cada caso qué empleador aplica, y ya se han ido otorgando estos beneficios. Hay 3 grandes grupos de beneficios. Uno tiene que ver con las contribuciones patronales al SIPA. Y aclaro que son al SIPA porque las contribuciones patronales son un grupo de impuestos, digamos, pero lo que se permite en este caso postergar o reducir son solamente al SIPA, que vamos a decir que es el 50% aproximadamente de las contribuciones patronales que se ingresan todos los meses. Lo que se plantea es una postergación que ya se dio en algunos meses, y por ejemplo las de marzo se postergaron a junio, y una reducción de hasta un 95%. El segundo beneficio es un salario complementario, un salario que paga ANSES, lo deposita en la cuenta sueldo de cada trabajador. Uno cuando aplica el beneficio tiene que denunciar, cuando le conceden el beneficio, el CBU y los datos de cada trabajador, y ANSES directamente le paga. El empleador toma eso a cuenta del salario, entonces lo deduce del salario, y si hubiera suspendido en los términos del 223 bis, se acordó esa asignación no remunerativa, también puede deducirlo de ahí. Esta asignación complementaria pagada por AFIP, por ANSES, asciende al 50% del salario neto del trabajador, pero tiene un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo es el salario mínimo vital y móvil, que actualmente está en 16.875, y el límite máximo es de 2 salarios mínimos vitales y móviles, que serían de 33.750. Este beneficio había caducado la posibilidad de inscribirse, se había terminado el 23 de abril, pero hoy a la mañana publicaron en el boletín oficial una reapertura. Entonces, ahí abajo está el número de la resolución AFIP 4716-2020, permite que empleadores puedan inscribirse nuevamente para el mes de mayo, para conseguir tanto las contribuciones patronales, postergación o reducción, o el pago del salario complementario a sus empleados entre el 14 y el 21 de mayo. Hay otro beneficio que se implementó de manera posterior, que en definitiva no tiene mucho que ver con el tema laboral, si se quiere, porque no dice un destino específico que deba dársele a estos fondos, pero tiene un crédito a tasa cero, que es aplicable para monotributistas y autónomos. Tiene subsidio del 100% del costo financiero. Lo que hay que tener en cuenta es que estos fondos se acreditan en la tarjeta de crédito. Entonces, uno debería pensar, ¿cuándo, digamos, para qué me sirve? Porque necesito utilizar fondos que están acreditados en una tarjeta de crédito. Y a eso se le van a adicionar los impuestos que el banco va a retener. Uno hace la solicitud por la página de AFIP, esto está vigente, se puede pedir hasta el 29 de mayo, y una vez que se lo otorgan, tramita el crédito por home banking, el límite máximo es de 150.000 pesos, y la financiación tiene un periodo de gracia de 6 meses. A partir de ahí se va a hacer un reembolso de como mínimo en 12 cuotas. Hay algunos requisitos que los pueden ver en la resolución general, como por ejemplo que no obtengan ingresos en relación de dependencia, que no obtengan una jubilación. Eso
para que tengan en cuenta los requisitos que son para monotributistas y personal autónomo. Finalmente voy a hablar un minuto del REPRO, porque muchas veces nos consultan qué pasa con el REPRO, el Programa de Recuperación Productiva, que en un inicio era una resolución del Ministerio de Trabajo, que se fue prorrogando y finalmente se convirtió en ley hace unos años. El REPRO es un programa, es de alguna manera parecido a la asignación complementaria de la que hablábamos antes. El Ministerio de Trabajo, a través de ANSES, paga parte del salario de los trabajadores depositándolo directamente en la cuenta sueldo. Generalmente el acceso al REPRO era muy difícil, se requería presentar mucha información, y claro, en una situación de normalidad se pretendía que el empleador demostrara una evolución de la crisis que había pasado en 2017, 2018, 2019, en qué había invertido los fondos, qué medidas había tomado para paliar la crisis. Por eso en algún momento, cuando había surgido la idea de hacer un REPRO por la emergencia sanitaria, tenía sentido que de alguna manera se invirtiera la carga de la prueba, porque la situación de crisis hoy realmente la vivimos todos y podemos entender que existe. Al mismo tiempo, el REPRO tiene una arista especial para pymes, que el monto que le dan, que es de hasta un salario mínimo vital y móvil, de hasta un mínimo salario mínimo vital y móvil, puede ser una suma inferior, se incrementa en un 50% en el caso de pymes, y el requisito de presentación de información y documentación no es tan exhaustivo como para empresas que no son pymes. El REPRO está vigente, si se puede aplicar al salario complementario es mejor, porque entiendo que en términos de monto conviene, y es un sistema que ya está súper aceitado, y que si la empresa o el empleador está en el listado, su actividad, de las actividades afectadas en forma crítica, el beneficio, no digo que sale casi de forma automática, pero se han ido concediendo con base en ese criterio, y es más fácil de obtener. Y finalmente quiero mencionar la resolución AFIP 4706. Nosotros sabemos que hay las contribuciones patronales tienen dos alícuotas distintas. Hay una que es del 20,4% y una que es del 18%. Bueno, permite a un grupo determinado de empleadores llegar a la alícuota de 18%. O sea, si estaban tributando la de 20,4%, hacer una reducción para abonar la alícuota del 18%. Y esto es para empleadores del servicio, del rubro comercio o servicios, que cuentan con el certificado MIPYME, para entidades sin fines de lucro que estén dentro de una forma jurídica. Ahí esta resolución determina, por ejemplo, que esté inscrita como asociación, fundación, cooperativa, mutual, y que tengan un domicilio electrónico constituido. Lo que es importante además es que esta resolución permite que esta reducción de la alícuota sea de manera retroactiva. Entonces hasta el 31 de mayo permite rectificar el mes de diciembre, enero, febrero y marzo, como para pagar con esta alícuota reducida. Esto es lo que tenía, no sé cómo vengo con el tiempo. Justito, perfecto. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Carolina Muriago, por tus aportes, por tanta información. Complejo para manejar tanta información, y esto es principalmente orientado a una pyme que tiene empleados en cierta cantidad, ¿no es cierto? A ver, voy a leer un poquito las preguntas que hay. En el Slido no veo muchas preguntas. Estaría bueno que las vayan subiendo. A ver. Acá hay una pregunta. El ATP de mayo sigue sin contemplar la variación en la facturación. Producto de la inflación, en abril solo se consideraba facturación nominal. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. En abril solo, sí, porque en algún momento, cuando uno accedía al sistema, iban a comparar el periodo 12 de marzo a 12 de abril. Recordanos qué es el ATP, perdón. Recordá qué es el ATP para todos. El ATP es este sistema, sistema de beneficios que implementó el gobierno, que se llama Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, y que permite esos tres beneficios de los que hablé, acceder a esos tres beneficios, lo que es la reducción y la postergación de las contribuciones patronales y el salario complementario. Cuando uno accedía al sistema, te pedía las ventas, la facturación de
el 12 de marzo al 12 de abril de 2019 y entre el 12 de marzo y 12 de abril de 2020 para hacer un comparativo. Y en ese caso, sí, la venta era mayor, aunque fuese por 1, ya no aplicaba el beneficio. Y muchos decían, bueno, eso no tiene en cuenta la inflación. Ahora se modificó, para el de mayo, en principio se va a tomar el de abril, abril completo, y sí está previsto que haya una variación mínima. Esto se ve en las actas, porque el Comité de Evaluación y Monitoreo, creo que es el acta número 6 o 7, que modificó el criterio y sí ahora permite, no sé si es un 5% de diferencia, pero sí ahora admite un poco el impacto de la inflación. Así que eso hay que revisarlo, pero está. Perfecto, gracias. Buenísimo. A ver, hay muchas preguntas, hay un montón. Estoy tratando de rescatar las más relevantes. Preguntan algo acá para el servicio de empleadas domésticas, si algo de esto se puede aplicar. Bueno, en realidad no hay nada previsto específicamente. Sabemos que tenemos el régimen de casas particulares y que supletoriamente se aplica la ley de contrato de trabajo. Entonces, si hay algo que falta de la ley específica de casas particulares, por ejemplo, el 223 bis, que está en la ley de contrato de trabajo, sería aplicable al régimen de casas particulares. Así que yo no veo inconveniente en hacer una suspensión individual del trabajador, y de hecho hace poco también el Ministerio de Trabajo reglamentó cómo iba a ser el trámite de SECLO, como para ir al Ministerio de Trabajo a firmar acuerdos individuales en los términos del 223, y la resolución incluye también lo que tiene que ver con casas particulares, así que entiendo que sí se podría aplicar. Perfecto. Te leo una pregunta un poquito larga, pero creo que es interesante. Los acuerdos individuales en los términos del artículo 223 bis requieren la homologación del Ministerio para que entren en vigencia, o si las partes firman ya se puede aplicar la suspensión, quedando pendiente la homologación. Lo consulto por los plazos que maneja el SECLO y sobre todo teniendo en cuenta el nuevo sistema online establecidos. Sí, la homologación es un requisito de validez. En algún momento dijimos, bueno, cuando no sabíamos realmente cómo estaba operando el ministerio, o sabíamos que estaba con una guardia mínima, pensábamos, firmemos el acuerdo y empecemos a implementarlo y después vemos cómo solicitamos la homologación. Ahora realmente el ministerio tiene, además de trámites a distancia, tiene un mail en el que se pueden enviar los acuerdos, que creo que es mesadeentradas@trabajo.gov.ar, se pueden enviar los acuerdos para la homologación, y los acuerdos colectivos que se firman con el sindicato tienen que pasar por un departamento, y si no se puede ir al SECLO para los acuerdos individuales. Así que en principio la homologación es requisito de validez, y como se está funcionando el sistema, sugerimos aguardar a que esté homologado para empezar a implementarlo. Perfecto, gracias. Una preguntita más por acá de Natalia, que dice que se dio de baja del monotributo en el mes de marzo, porque trabaja en turismo y está totalmente parado. ¿Puedo acceder al crédito de todos modos? Porque no entro en ningún parámetro, ni empleada ni autónomo. Habría que ver específicamente. Nosotros lo que sugerimos es aplicar e intentar, porque de un universo de personas que se inscribieron, a algunos les salió otorgado el beneficio y a otros no, y lo van viendo caso por caso, porque además hay que ver que se cumplan con los otros requisitos. En principio dice para los que estén inscriptos en monotributo y autónomos. Si no estás inscripto hoy, puede ser que no accedas al beneficio, pero de cualquier manera intentaría hacer el trámite por la web. Perfecto, buenísimo. Creo que tenemos tiempo como para una preguntita más. Sí, acá hay una pregunta. Dale. Preguntan si dar vacaciones a los empleados durante este periodo es correcto. Bueno, también una súper pregunta que nos hicieron 1000 veces. A ver, entendemos que en principio esto no es un periodo vacacional, y no es un momento en el que la persona se puede dar vacaciones. Si tuviese vacaciones de años anteriores acumuladas y la persona dice, puedo teletrabajar, pero no tengo ganas de teletrabajar, quiero tomar vacaciones que ya están de alguna manera vencidas, se puede dar. En algún momento
esto era una situación que no quedaba clara, hubo un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que lo que dijo fue, esto no es un periodo vacacional, no hay que pagarlo como vacaciones, y la gente, no es para que la gente descanse, es para que trabaje desde la casa, o para que se cuide, pero no es, como dando a entender que no se podían dar vacaciones. Así que, en principio es algo que no se puede hacer, sabemos también que hay compañías que lo están haciendo porque no tienen mucha alternativa, y en ese caso la contingencia es que si uno le otorga vacaciones ahora en un momento en el que el trabajador no se puede tomar las vacaciones, después en octubre diga quiero tomarme las vacaciones que tenía pendiente, que es algo que se irá viendo en cada caso. Pero en principio, según la letra de ese decreto que aclaraba que no era un periodo de vacaciones, parecería que no se pueden otorgar. Jan, qué complejo que es atravesar la emergencia cuando tenés empleados en relación de dependencia, ¿no? Sí, sí. Bien, no sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, hay una que puede ser que muchos pregunten. Los gastos que se realicen con la tarjeta utilizada sobre ATP, hablamos, ¿no? ¿Deben corresponder o tener relación con la actividad o simplemente es para subsistencia? En realidad, nosotros estuvimos revisando toda la letra de las resoluciones y no explica el fondo, digamos, para qué se deben utilizar esos fondos. Por eso, por el momento no hay nada. Lo único que se sabe es que se acredita eso en la tarjeta de crédito, que tiene un límite máximo, que deben cumplirse ciertos requisitos, pero no exige que se utilicen de una manera determinada. Perfecto. Bueno, Carolina Muriago, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, ahí están los datos, el teléfono, el mail, quizás la quieran consultar. Así que bueno, muchísimas gracias al Estudio Becar Varela y a la Red Federal Pro Bono por dejarte acompañarnos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Vamos ahora entonces a pasar a la presentación de Mariela Balbo. Mariela Balbo, si estás por ahí, podés saludar, así te ubican. Mariela Balbo es actualmente subsecretaria de Emprendedores en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, es licenciada en Economía, magíster en Finanzas, es docente investigadora en carreras universitarias de grado y de posgrado, tiene trayectoria profesional en ámbitos públicos y privados en áreas de innovación, pymes, financiamiento y emprendedores. Muchas gracias, Mariela Balbo, por estar hoy acompañándonos. No, gracias a vos, Juan. Hola, ¿cómo les va? La verdad que muy interesante todo lo que comentaron Matías y Carolina. Bueno, ahí como decía Juan, la Subsecretaría de Emprendedores está dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Sí? Así que cualquier inquietud y cualquier otra acción que quieran hacer con emprendedores, más allá de esta charla, está bueno que sepan dónde ubicarnos. Y nosotros realizamos varias acciones, tenemos varios ejes de trabajo, pero como para poder darle el marco a lo que hoy nos convoca, me quiero concentrar en 3 cuestiones, fundamentalmente, que están en lo que es Georgina, si podés, en la primera filmina, que básicamente lo voy a estar centrando en lo que es capacitar el financiamiento que tenemos hoy vigente para emprendedores y lo que es la red para emprender. Porque si bien uno siempre piensa que lo que más necesita un emprendedor es financiamiento, sin lugar a dudas lo necesita, pero hoy bien lo comentaba Matías, no alcanza únicamente con el financiamiento. La asistencia técnica es indispensable y poder tener un ámbito donde uno pueda encontrar a distintos tipos de profesionales o distintos tipos de canales para poder consultar sobre todas las inquietudes que les van surgiendo, es más que importante, y así nosotros entendemos y lanzamos ya hace un par de semanas lo que es capacitar. Básicamente, si bien el término remite a lo que hace a contenidos, que sí es cierto, damos contenidos de manera muy amena y pensando sobre todo en lo que hace a este contexto tan particular, ¿no? Del COVID, donde uno tiene que estar desde la casa y surgen un montón de cuestiones e inquietudes, así lo pensamos. No está circunscrito solo a esto, vamos a estar dando muchas otras cosas, pero ahí van a encontrar videos, tutoriales, pero sobre todo, y esto es lo que a mí más me importa destacar, uno encuentra foros, ¿no? Espacios como este que estamos teniendo acá con Maima, donde tenemos al especialista en distintos temas, incluso organizaciones. Vamos a estar dando en los próximos días también sobre emprendimientos de triple impacto,
y financiamiento, mañana estamos teniendo algunos, y no solo tenemos una charla, sino esta interacción que estamos teniendo acá. Uno puede en vivo, en directo, poder hacer consultas, y eso es más que enriquecedor, y capacitar no solo es para los contenidos, sino también para vincularse. Nosotros creemos muchísimo en lo que hace a la vinculación, el poder acceder a las inquietudes que tienen otros emprendedores, otras organizaciones. Nosotros trabajamos tanto para los emprendedores como para los actores del ecosistema. O sea, articulamos con todos los que conforman el ecosistema, así que la vinculación para nosotros es central, es un desafío enorme, y la verdad que está dando muy buenos resultados, con lo cual esa es una de las acciones y de beneficios que para nosotros es importante que los emprendedores sepan. En ese sentido, también nosotros vamos a estar dando en breve lo que es la red para emprender, se lanza la semana que viene. Si bien me estoy salteando el punto 2, que es el de financiamiento, que ahí me voy a concentrar un poquito más, y Carolina y Matías ya han avanzado en estos temas, así que voy a dejarlo para el final con más suspenso. La red para emprender la lanzamos la semana que viene, y en esta red vamos a estar trabajando sobre distintos aspectos. Por un lado, vamos a estar generando la articulación con empresas. Muchos emprendedores cuando arrancan tienen que ver dónde vender, ¿no? O sea, esa es una acción concreta cuando uno está en estos momentos. Curiosamente, más allá del tema de financiamiento, nos preguntan mucho cómo hago para vender, cómo llego para poder generar más clientes, que creo que es la pregunta. Y no alcanza únicamente con que me den un contenido o que me expliquen cómo, sino que me ayuden a hacerlo. Por eso estamos en estas redes de vinculación y cómo lo hacemos. Y a nosotros nos interesa mucho que tengan todo el abanico de todos los actores, que estén todos a disposición, que les sirva a los actores, ¿o no? A un estudio jurídico, a un espacio, a una ONG, a un profesional, que se pueda vincular con los emprendedores y que el emprendedor también pueda ir ahí y recurrir, y decir, bueno, quiero vender, y en ese vender queremos que se vinculen con las empresas directamente. O sea, creemos que la articulación entre empresas y emprendedores, un emprendedor no es más que aquel que está arrancando, ¿sí? Es alguien que está arrancando. Y en ese arranque, en ese camino que empieza a transitar, va a pasar por distintos estadios y con distintos desafíos. Y entender que hay muchos y hay distintas acciones a tomar en ese camino que están recorriendo, es que nosotros queremos ir vinculándolos. Entonces, todo el trabajo de articulación entre emprendedores y empresas, para nosotros es un eje de trabajo importante, y en esa red para emprender vamos a tener un trabajo fuerte, porque queremos que los emprendedores puedan vender a empresas, puedan generar innovaciones para empresas, puedan ser una nueva empresa, chiquita, grande, no importa. Algo que siempre surge es, soy pyme, soy emprendedor, y la verdad es que para acceder a las distintas acciones, muchas veces, y eso lo vamos a ver en la parte de financiamiento, ahora si querés, Georgina, pasar a la próxima filmina, porque estoy por ahí sin decirte por dónde ando. Y vos está pasando. Sí, tal cual. Ahí, pues si podemos saltar a la red para emprender estaría bueno, después ya vamos para es la última, son poquitas, ahí. Nosotros cuando estamos haciendo las distintas acciones para emprendedores, hablamos de emprendedores y de MIPYMES. Básicamente, incluso cuando María comentaba sobre los créditos a tasa cero, que son para monotributistas y autónomos, las distintas líneas muchas veces piden el certificado PYME, que es un trámite a distancia, en 24 horas uno lo obtiene, y lo único que necesita es un quit. No quiere decir que tenga que ser una empresa con una estructura pensando que tengo que tener empleados, simplemente con tener un quit, tenga o no tenga facturación, ¿me siguen? Y eso es un punto importante a tener en el presente. Si sacan el certificado MIPYME, automáticamente acceden a las distintas líneas de financiamiento y de aportes no reembolsables. O sea, plata que se les otorga sin que la tengan que devolver. Hoy puntualmente estamos con un par de líneas, que ahí ya les comento,
pero quisiera redondear lo que hace a la red para emprender. Esto que les comentaba, nosotros vamos a estar articulándolos y vamos a estar generando, para que se den una idea, rondas de vinculación, vamos a estar generando lo que haga al tema de innovaciones, a lo que haga a premios para entidades y para emprendedores. Hay distintas acciones, pero al menos en este contexto del COVID, que es tan particular, creemos que vamos a estar pudiendo ayudarlos a integrarse o con otros actores o integrarse en cadenas de valor, ¿sí? O mismo encontrar proveedores. Muchas veces nos dicen, quiero arrancar y tengo ahora problemas para lograr algún tipo de insumos o algún tipo de herramienta, de equipamiento, y bueno, para eso también vamos a estar atendiéndolos y haciendo asistencia técnica y mentoreo. Ustedes tienen que vernos a nosotros, yo siempre comento lo mismo, como una puerta más, donde tienen que tocar, y como decía Carolina, yo intentaría, por más que diga o no diga, intenten, y si es así, intenten. Intenten porque uno piensa que por ahí es para uno o no lo es, y la verdad que acá estamos, creo que todos los que estamos, tanto en Maima como Matías, Carolina, cada uno de todos nosotros estamos para ayudarlos, y tienen que vernos así. Así que no se cansen de tocar esas puertas, que para eso estamos. Sí me gustaría ahora, perdón Georgina que te estoy pasando un tema a otro, yo quería dejar la parte de financiamiento un poquito para el final, porque es un poquito más extensa y ya habían hablado tanto Matías como Carolina. Acá tenemos, sí, después de esta de capacitar, está la de financiamiento. Ahí está. Hoy tenemos dos líneas de financiamiento en lo que hace al tema emprendedores, ¿sí? Y tengan presente esto que les acabo de comentar. Todas las líneas de financiamiento, cuando se comunican para MIPYMES, emprendedores e instituciones. Cuando digan MIPYMES, yo no sé todos qué tan al tanto están, pero hay una ley, la ley 27.349, que es una ley de apoyo al capital emprendedor, conocida como ley de emprendedores, que define a los emprendedores como todo aquel que lleva adelante un emprendimiento que tiene hasta 7 años de vida. Así que, si ustedes están con una empresa, emprendimiento, que tiene menos de 7 años, son considerados por nosotros como emprendedores. ¿Me siguen en esto? Y hay algunas otras líneas, como va a ser la que después voy a comentar, que está seguida a esta, que es el PAC, que tiene un financiamiento externo. Ahí considera a los emprendedores, esto viene con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es aquel que tiene hasta 2 años de facturación. Entonces uno dice, ¿cómo es? ¿Tengo 7 años, hasta 7 años o hasta 2? Siempre esas cuestiones van a estar en cada una de las convocatorias, o sea que uno tiene que estar leyéndolas, y si no las leyó, no hay ningún problema, otra vez nos escriben, nos llaman, le preguntan a Juan, a todas las organizaciones, y para eso están estos espacios, esta red, para que pregunten a todos los que necesiten, o para directamente preguntarnos a nosotros. Entonces, si uno ve y dice, es mi pyme, bueno, yo no soy mi pyme, ojo, con un quit, con un trámite de 24 horas de inscripción, y teniendo menos de 7 años de actividad, son MIPYMES, son emprendedores. Entonces, por favor, mírenlos y accedan, que para eso está. En lo que hace a financiamiento, esta línea, la del FONDEP, tiene dos tipos de financiamiento. Uno es una ANR, aporte no reembolsable, les damos la plata, no la devuelven, y por otro lado tiene un crédito. ¿Por qué puse acá sobre todo lo que hace al tema de ANRs? Nosotros sacamos, por este contexto tan particular del COVID, un financiamiento para proyectos que precisamente busquen dar algún tipo de solución, no únicamente desde una mirada sanitarista, ¿sí? Si bien está en el marco de un contexto de pandemia, uno pensaría que los únicos proyectos son vinculados a barbijos o respiradores, ¿sí? Lo cual es lógico, pero no es lo único que hace a que se impacte para evitar la propagación de este virus y para mitigar su impacto. El teletrabajo también ayuda. Lo que hace la educación a distancia también ayuda.
¿Es la otra diapositiva, Mariela? No, es en esta, es en esta y en la otra. Las dos están en la misma línea. Porque Bien. acá, en lo que hace al FONDEP, están los emprendedores. Si ustedes se fijan ahí, si bien dice MIPYMES, después habla de emprendedores según esta ley, por eso este comentario que les estaba haciendo. Y acá, sí, en cualquiera de estas líneas, en esta y en la otra también, que tienen en común, lo que buscamos es que sean de rápida implementación. Y algo que siempre surge como una inquietud es, ¿cómo es esto de rápida implementación? O sea, que se pueda llevar adelante la ejecución de la plata, o sea, la plata que les demos, que la puedan gastar rápido. Eso es implementar un proyecto. No quiere decir que estén facturando en 6 meses, quiere decir que la gasten en esos 6 meses para poder ponerse en marcha. Eso es un punto que para mí es importante que tengan en claro, o sea, que tengan en claro que está destinado para emprendedores también, que tengan en claro cuando uno habla de implementación a qué se refiere, y que tengan en claro qué es una ANR, un aporte no reembolsable. En este caso, el FONDEP es una línea que es hasta 10 millones de pesos, lo que se otorga en aporte no reembolsable. Si fuera crédito es hasta 30 millones de pesos, y es una tasa en los créditos del 12%, y con un destino de capital de trabajo o de inversión, y de vuelta, uno dice, bueno, tengo que ser empresa, tienen que ser sujetos de crédito. Cuando uno ya no es sujeto de crédito, pasa a ser sujeto de una ANR. Entonces, uno puede estar pidiendo 800.000 pesos, 600.000, sí, tranquilamente, es hasta 10, no es que si tengo que pedir los 10. Uno siempre hace un análisis de estas cuestiones. Así que esto me parece importante, son siempre líneas que están vinculadas a desarrollos, o adquisición de equipamiento, algún servicio de consultoría, ensayos de normas, algún tipo de habilitación o certificación. Nos han presentado varios proyectos o de barbijos, o de máscaras, también de indumentaria para el sistema de salud, respiradores también. Está la posibilidad de presentar proyectos asociativos, eso es importante también. Así que bueno, esto es el FONDEP. Me gustaría comentarles lo que es el PAC, que es la próxima filmina, Georgina. ¿Podremos ir cerrando en unos 2 minutos, Sí, Mariela? en 2 minutos porque ya está listo, ya estos mismos comentarios que hice en FONDEP caben acá. Acá la diferencia, como les decía, al ser un financiamiento que viene del Banco Interamericano de Desarrollo, sí está esta limitante de hasta 2 años de facturación. Acá hay un tope de 1.800.000, con excepción se pueden dar hasta 6 millones, y lo que tiene diferencia esta línea respecto a la anterior, es que esta no hace tanto énfasis en que sea un proyecto estratégico, ¿no? Ese monto del estratégico hace que uno tenga que tener una mirada más finita. En este otro caso, está mirando no solo para solucionar la situación actual, o ayudar a solucionar la situación actual, sino que también está mirando un poquito más adelante, que es la reactivación económica. Para que se den una idea, hay algunas soluciones que se proponen como para poder tener una reactivación de lo que sean comercios de cercanía, o trazabilidad en lo que hace a las entregas, o cuidados de adultos mayores, etc. Eso, como para darle un marco en esta charla y circunscribirlo y poder orientarlos. Pero digamos, no son estas las únicas acciones, sí me parecían las más relevantes en este webinar. Buenísimo, Mariela, muchísimas gracias. Adelanto una primera pregunta que ya viene emergiendo ahí en el chat, que es por dónde se inscribe y dónde uno hace consultas cuando tiene una duda de cómo completar un formulario, si califica o no califica, si es elegible. Un poquito Bien. eso, ¿no? Si hay asistencia y por dónde se inicia el trámite. Sí, en primer lugar, lo que siempre, al menos yo digo, la manera más fácil de encontrarnos es en Argentina Gobar, y ponen financiamiento COVID-19, y ya salen las distintas líneas, porque lo que es lo más fácil para poder hacer es de esa manera. Si no, lo que ustedes tienen es lo que hace a los mails nuestros. Si querés, Juan, después yo los puedo pasar bien, así ya los tienen. Por favor. Y no hay ningún error ahí en que me falte algún tipo de letras. Pero básicamente, si se ponen en Argentina Gobar, financiamiento COVID o Subsecretaría de Emprendedores, sale, el Ministerio de Desarrollo Productivo, sale todo, y se hace por trámite a distancia. Ponen en TAD, trámite a distancia,
y marcan financiamiento COVID, y ahí salen las distintas líneas, y ahí está el link para poder ingresar a cada uno. Ahí se Así inicia que el trámite. ahí se inicia el trámite, todo es trámite a distancia y hacen portal. Y Lo en que caso de sí, tener dudas en la mitad del camino, digamos, ¿hay algún mesa de ayuda, algún teléfono de consulta que uno pueda? sí, totalmente. Nosotros ahí lo que tenemos es, a través de Incubar o de ecosistemas productivos, yo te lo quisiera pasar porque los tengo, pero no los tengo acá a mano y no quisiera meter yo la pata. Pero si querés, ya te lo estoy pasando ahora antes de que terminemos y te paso los 2 mails, como para poner Bueno, ecosistemas perfecto. productivos. Es uno de los mails, así que ya ahí te los digo. Pero en todo caso, de vuelta, con Subsecretaría de Emprendedores, ahí nos ubican. Y claramente con vos nos van a ubicar. Pero ya te Perfecto. los pongo. Otra pregunta, Mariela. Sí. Por la experiencia con el sector público, siempre hay como un temor de que los trámites sean largos y muy burocráticos. ¿Cómo son los tiempos? Porque Sí. bueno, la emergencia es ahora y uno necesita la plata ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo son los tiempos promedio para lograr la aprobación y el desembolso de estos fondos, ¿no? Bien, para que te des una idea, en primer lugar, un punto para tener en cuenta es que esta convocatoria no cierra, digamos, cierra cuando se acaban los fondos. O sea, es ventanilla Sí. permanente, eso es un punto, porque si vos querés saber de tiempos, si es una convocatoria cerrada, hay que esperar a que cierre la convocatoria. En cambio, Claro. esto, al ser convocatoria abierta, entra el proyecto, se analiza y pasa. No es que haya un tiempo estimado como para decirte en una semana sale, pero ¿por qué? Porque como vos bien decís, hay veces que cuando uno arranca, no es que sea burocrático, no, pero ahí lo que sucede es que a veces no presentan los presupuestos, cosa que es exigible, a veces no llenan bien el formulario, entonces hay que asistirlos, hay que subsanarlo. Lo que yo siempre aconsejo es intentar, como dice Carolina, meter el trámite, que si hay un pedido de subsanación, no hay problema. Cada vez que a uno le subsanen un expediente, no es un problema. Hay gente que no se presenta hasta tanto decir, bueno, tengo todo para que salga más rápido, y la verdad es que lo más probable es que eso demore igual y haya alguna cuestión a subsanar. Entonces, el tiempo dependerá de cada proyecto en sí, de cómo viene presentado. Nosotros, desde el proyecto entra y tiene un proceso de 2 semanas, más o menos, en lo que hace al ingreso, el control formal, la evaluación, pero eso en el mejor de los casos cuando al emprendedor no le falte nada, y aún así después Claro. eso se junta con un comité, o sea, hay un proceso que es cierto, estamos tratando de que sea lo más ágil posible, pero la realidad es que con este contexto tan particular, hay veces que los links se caen, el sistema se cae, o el trámite a distancia no está funcionando bien el TAD, cosa que pasa porque está colapsado, así que suele suceder. Lo que yo siempre aconsejo es, de vuelta, que en todo caso traten de contactarnos, Mejor. porque precisamente estamos para poder ir ayudándolos. 2 preguntitas más cortitas tengo. ¿Dónde se tramita el certificado MIPYME? Esa es una. Y si el PAC COVID-19 también ofrece ANR. El PAC COVID-19, los PAC son solo ANR. Perfecto. Aporte no reembolsable. El FONDEP es el que es aporte no reembolsable o crédito. Perfecto. El PAC sí o sí es solo ANR. Y el certificado MIPYME lo tienen que hacer por también trámites a distancia, certificado MIPYME, y les manda el link. Lo hacen también en el Ministerio de Desarrollo Productivo, o sea, nos los va a dirigir a nosotros, a otra subsecretaría, pero al ministerio nuestro. ¿No se hace a través de la página de la FIP? Depende, digamos, cuando ponen el certificado MIPYME, lo tienen que poner y lo deriva directamente al link. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, creo que estamos ya casi en tiempo. No sé si hay alguna pregunta más, pero por lo menos me gustaría circular una breve encuesta, ¿no es cierto, Georgina? Como para conocer un poco la opinión de los participantes. Y quizás después de la encuesta podemos seguir charlando un ratito más, quizás extendiéndonos unos minutos más. De acuerdo, gracias a la generosidad de nuestros invitados.
Les vamos a pedir entonces que contesten una pequeña encuesta, muy sencilla, muy cortita, son 4 preguntas. Acá pueden, si tienen el teléfono a mano, pueden sacarle apuntando al QR, a este cuadradito con píxeles que aparece, Sí. los redirecciona a la página, o si no pueden en el buscador bit.ly/esiwebinar2. Y ahí pueden ingresar, y es una encuesta muy chiquita que nos ayuda a nosotros a seguir generando contenidos y para saber ustedes qué necesitan. ¿Podrás mostrar esa pantalla, Georgie? El QR, me dicen, a ver. Porque está todavía la diapositiva de Mariela Balbo. Voy otra vez. ¿Ahí la están viendo? Ahí está. Les pedimos, nos interesa mucho conocer su opinión y cuáles otras temáticas son de interés en este momento tan especial. Entonces ponen en el buscador bit.ly/esiwebinar2 o mismo apuntan la cámara al cuadrado, al QR, y ahí nos pueden dejar sus opiniones, sus sugerencias, qué temas quieren seguir viendo. Maima es un organismo vivo, así que según las necesidades de ustedes, los emprendedores, vamos generando el contenido. Repasemos a los 3 invitados, cuál sería la forma de hacer consultas en el caso de sumatoria, en el caso del estudio Becar Varela y en el caso de la subsecretaría. ¿Cuál sería el mail como para hacerle llegar las consultas? Matías. Lo pusimos por ahí, es matíasokeli@gmail.com. Bien, perfecto. matíasokeli@gmail.com. Carolina Muriago. Mi mail es mcmuriago@becarvarela.com. Becar Varela es con doble C, Varela con B corta. Perfecto. Gracias. Mariela. Sí, pongan privadaemprendedores@gmail.com. Brigada. Ahí van a estar directo. Privadaemprendedores@gmail.com. Ahí directamente Perfecto. me van a estar escribiendo a mí. Perfecto. Mariela, ¿están en la cocina, digamos, de la subsecretaría? ¿Están gestando algún producto nuevo que quieras quizás anunciar a corto plazo, digamos? En primer lugar, nosotros estamos, hoy por hoy estamos con estas líneas de financiamiento por este contexto, ¿sí? Nosotros no son las únicas acciones de financiamiento que vamos a estar haciendo, estamos viendo de poder llevar adelante algunas otras más, en un futuro, esperamos en algún futuro cercano, aún todavía estamos ahí elaborándolo. Sí, respecto a estas acciones de la Red para Emprender, en lo que haga a la vinculación de los emprendedores para con todos los actores del ecosistema, y la vinculación con empresas. La verdad que queremos que los emprendedores que están arrancando o que están en un estadio inicial puedan formar parte de alguna cadena de valor, que puedan recibir la asistencia, el mentoreo permanente para que puedan avanzar. Eso es algo que realmente es un eje de trabajo importante para nosotros. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Carolina, si tuvieras que resumir una empresa que tiene 10, 20 empleados, ¿cuál es la medida como más accesible para decir, bueno, empezá por acá? Esta es la primera medida que podrías elegir para, bueno, atravesar esta crisis. Bueno, en principio, acceder a los beneficios del gobierno, intentar a los 3 beneficios de los que hablamos, se están otorgando lo que tiene que ver con las contribuciones patronales, y si más allá de eso, analizar la posibilidad de, si tengo personal que no está trabajando, de suspender, de llegar a un porcentaje del salario para abonar, y con los que están teletrabajando, también como decíamos, plantear si es necesaria una reducción de jornada, o
o alguna otra medida. No aconsejamos la reducción del salario unilateral, porque como dijimos está expresamente prohibida por ley, pero la suspensión con los que no trabajan y con los que sí están prestando tareas, alguna reducción de jornada con reducción de salario proporcional, parece ser la salida más justificable el día de mañana en caso de contingencia, y que es lo que más se está usando en este momento. Muchísimas gracias, Carolina. Y Matías, un último comentario que quieras decir. Digamos, hoy ustedes, ¿cuál es pensando en un emprendedor, cuál de las líneas en las que crees que más se adecua a un emprendedor, que es una microempresa, digamos? No es de subsistencia, pero es una empresa pequeña. Hoy diría que es el fondo COVID, por el contexto, por la situación. Es un fondo muy paciente, de bajo costo, de alto acceso, y vamos a ir agrandando cada vez más. Por lo tanto, yo diría que se contacten, que nos contacten, que busquen de poder presentar sus emprendimientos, y en función de eso vamos a ir evaluando por caso. Se cortó un poquito. ¿El fondo se llama Vida? El fondo Covida. Covida. El que planteaba, que es un fondo, es uno de los que planteamos durante la presentación, que tiene un costo muy bajo, de mucho acceso y muy paciente. Buenísimo. Georgina, tenemos para pasar algún aviso, me parece, ¿no? Está sin sonido, Georgina. Perdón, les recordamos, el ciclo continúa, este fue el segundo, tenemos el tercero y cuarto pendientes. Cómo generar alianzas colaborativas y asociativas el jueves que viene, y el último jueves de mayo, Industrias respondiendo al COVID, experiencias de adaptación de negocios. Esto va a ser por rubro, ustedes se anotan, va a haber diferentes grupos y va a haber expertos de cada rubro contando cómo se adaptaron a esta nueva situación. También vamos a estar próximamente lanzando el Emprender con Impacto, ya el ciclo que es más largo, que es una serie de webinars de acompañamiento. En este caso no va a ser abierto como fue este ciclo, sino que van a tener que postular sus emprendimientos. En la página de Emprender con Impacto van a encontrarlo, toda la información al respecto, así que cuando se inscriban a estos webinars pueden consultar por el programa que se viene en estos meses, en julio, si no me equivoco, vamos a estar lanzando. Es un programa intensivo que dura unos 3 meses y va a comenzar en julio o en agosto. Ahí es un programa continuo, con asesoramiento, mentoría, y después con un capital semilla al final. Así que bueno, muchísimas gracias a los 3 invitados de hoy, Mariela Balbo, Carolina Muriago, Matías Kelly, mil gracias por haber venido. Fue súper interesante todo lo que aportaron. Así que bueno, estamos en tiempo, y 32, bueno, una cosa maravillosa. Estén atentos a las redes sociales, vamos a seguir subiendo estos webinars, donde pueden inscribirse, y a los mails vamos a estar mandando material y la información que se vio hoy, así que estén atentos. También tenemos... Ahí agarré y puse los distintos mails, Juan, como para que si después los quieren enviar, así pueden hacer las distintas consultas específicas más técnicas. Buenísimo. También tenemos un canal de YouTube, que buscan Maima, Humanidad Emprendedora, en YouTube, y ahí van a encontrar las grabaciones de los distintos webinars que hemos dado estas últimas semanas. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el jueves que viene. Gracias a todos. Gracias. Un placer. No se olviden de completar la encuesta. Así nos ayudan a... Ayúdennos a diseñar mejores seminarios en el futuro, por favor. Gracias a todos. Gracias Matías, gracias Carolina, por tu tiempo, por aportar tanta información a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Mariela me parece que ya se nos despidió. Bueno, un gusto. Chao Juan, querido, abrazo grande.
Ahí Graciela Guzmán, qué lindo que pudiste entrar. Te saludo. Así nos vemos un poco las caras antes de despedirnos. Chao a todos. No lo había visto, Graciela. Gracias por estar. Espero que haya sido útil para todos. Pablo Rizo, de Tierra del Fuego, de Río Grande. ¿Cómo estás? Un placer. Qué bueno. Bueno, nos vemos pronto, en la próxima. Voy cerrando, Juan. Bueno, hasta luego. Chao, chao.